Así abría la cabecera de la serie animada de Spider-Man, que si bien tenía una animación bastante pobre, siendo lo habitual en la época, cautivó a mucha gente. La serie suponía la primera adaptación del personaje fuera de los cómics y presentó una sintonía que quedaría para siempre asociada al trepamuros de Nueva York. No en vano, las posteriores adaptaciones, como los dibujos de los 90, reutilizaban dicha melodía con variaciones para adaptar el producto a su época y hasta el día de hoy sigue siendo el tema principal del superhéroe arácnido. Siendo así Spider-Man un personaje que crece en cada adaptación, la posibilidad de abrir un multiverso para que distintas versiones del personaje puedan compartir pantalla y hacer así un homenaje a la figura del superhéroe parece muy prometedora y una oportunidad única. Spider-Man Lejos de Casa fue la primera película tras Endgame, la que de alguna forma suponía un nexo entre las fases del universo Marvel y llegó con la premisa de abrir el multiverso con un personaje que decía venir de otra realidad. Sin embargo, al final esto resultó ser un engaño de misterio y la posibilidad se fue al traste. Más tarde repitieron la estratagema con WandaVision, en la que apareció un actor de los X-Men retomando su papel para de nuevo ser una troleada. Spider-Man Sin Camino a Casa es la película que por fin abre definitivamente el multiverso, trayendo a varios actores de películas anteriores. De forma similar, tú puedes abrir el multiverso de catálogos de plataformas como Netflix utilizando NordVPN. NordVPN es una aplicación que encripta la IP de tu ordenador, haciéndola pasar por la de cualquier otro país de la Tierra. Gracias a esto, cada vez que entres a Netflix, Prime Video, HBO o la que sea, podrás ver el catálogo del país que elijas. Es decir, tendrás acceso a infinidad de contenido adicional, además de por el que ya estás pagando. Y lo podrás reproducir sin problemas, ya que, a diferencia de otras VPNs, con NordVPN dispones de más servidores para tener una conexión más rápida, no guarda registros y mantiene tus datos seguros. También la puedes utilizar de forma habitual para proteger tu IP real, para evitar así que las empresas como Google o Facebook utilicen y vendan tu información como les venga en gana. Con NordVPN serás invisible a los ojos de cualquier agencia de información. La puedes utilizar en hasta 6 dispositivos distintos para que no se filtre nada. Además, si te registras utilizando el código MIREDA o desde el link que encontrarás en la descripción, conseguirás un descuento enorme contratando el plan de 2 años y un mes gratis. Ya que es la oferta de estas fiestas, no la puedes dejar pasar. Aprovecha todas estas ventajas yendo al link de la descripción o utilizando el código MIREDA. Disfruta del contenido de las plataformas en otros países y di adiós a ser espiado por cualquiera. Spider-Man No Way Home parte de esa misma premisa, el multiverso y el regreso de personajes ya míticos de la cultura popular, como el Doctor Octopus, interpretados por los mismos actores que les dieron vida en las entregas anteriores. Pero el Spider-Man de Tom Holland es completamente dependiente del resto del universo cinematográfico Marvel, y esto es algo que siempre ha lastrado a esta versión del personaje, que fue presentado en una película en la que ni siquiera era el protagonista, para luego contar su historia en esta suerte de trilogía que ha dirigido Jon Watts. Homecoming parecía más una entrega de Iron Man, el que ha sido la cabeza de cartel del UCM desde 2008, por lo que no es de extrañar que robe protagonismo en cualquier película que aparezca. No era hasta el tercer acto de esta película cuando Peter Parker se tiene que enfrentar al villano por su cuenta para aprender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Más tarde, Far From Home ya introducía en los espectadores la posibilidad de un multiverso, y desde el anuncio de la misma se hablaba que esto podría dar paso a una película en la que aparecieran Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland. No era nada descabellado, de hecho era exactamente lo que Disney y Sony querían dar a entender, y seguirían haciéndolo. Pero no nos adelantemos. Si bien esto es lo que vendía la película, no representó una evolución narrativa para el universo Marvel. Es más, se puede decir que el hecho de que Mysterio dijera venir de otro universo, y que ahora confirmen que el multiverso es real, es pura casualidad. Pero la estrategia era ir anticipando al espectador las posibilidades de la nueva fase del UCM. Cuando fue estrenado el primer tráiler de No Way Home, las dudas se disiparon. Al menos el Doctor Octopus iba a aparecer en la película, y al publicarse el segundo tráiler, ya parecía que habían puesto toda la carne sobre el asador al mostrar a los 6 villanos de las películas anteriores. Pero a la gente todavía le cabía la duda de si sus némesis, los Spider-Man encarnados por Maguire y Garfield, aparecerían también. Pero dejando a un lado quién aparece y quién no, ¿qué tan buena es la película?
A priori, una película que ya de por sí presenta tantos personajes puede parecer caótica. Sin embargo, y cameos aparte, la presencia de 6 villanos, el Doctor Extraño y los amigos de Peter Parker, se siente bastante equilibrada y no supone un problema. El villano principal es el Duende Verde y, aunque su participación ocupa prácticamente lo mismo que la del resto, es el que más peso tiene en la trama. Centrando el antagonismo en este personaje, el resto funcionan como sus ayudantes y como un guiño a sus apariciones anteriores. Aunque esto sí le supone un problema a la película, ya que son personajes sacados de películas con un tono totalmente distinto y aquí se adaptan, como es lógico, a las reglas del universo Marvel, donde todo es más ligero y cómico, por lo que hay cierto choque entre los personajes que vemos aquí y los que vimos en sus respectivas películas. Películas que, si eran buenas, no se debían a que aparecieran tales actores, sin entrar a valorar sus cualidades interpretativas, sino porque había un buen director detrás. La trilogía de Sam Raimi tiene mucha personalidad porque, si bien es cierto que es una película por encargo, Raimi es un autor que supo dar su visión para el personaje. Spider-Man 2 tiene secuencias con un montaje y utilizando una escala de planos más propios de una cinta de terror, como Posesión Infernal, que una película de superhéroes. Y para no variar, en la saga de Marvel, Spider-Man No Way Home no tiene personalidad ni en cuanto a estética ni en cuanto a tono, que sigue la ligereza típica del universo, con un humor pueril y una puesta en escena genérica como mínimo. Tenemos así momentos clave de la historia resueltos con un simple plano contra plano, haciendo a veces que ni la excelente banda sonora compuesta por Michael Giacchino se luzca como es debido. Es otro calco más, una película igual que sus anteriores en cuanto a elementos formales y estéticos se refiere. Esto no es algo malo per se, la película es tan entretenida como cualquier otra de Marvel, y a pesar de durar 2 horas y media no se hace aburrida. Pero es eso, otro producto mediocre más. No obstante, esta entrega lleva el concepto de parque de atracciones por el que Scorsese se refería al género de superhéroes a otro nuevo nivel. Si antes he dicho que el peso autoral de una cinta tiene importancia sobre la calidad de la misma, no puedo dejar de decir ahora que No Way Home es todo lo contrario, una película fruto del marketing, orquestada por ejecutivos con parámetros muy concretos. Esta vez no es que hayan dejado poca libertad creativa a los realizadores de la película, es que han dejado que el guión lo escriba el público, porque sí, esto era lo que la gente pedía desde que se les puso el multiverso delante, a tal punto que se siente casi como un fanfic de Wattpad más que una película. Que para más Inri ni siquiera puede valerse de sí misma, porque su principal atractivo son los personajes de las películas anteriores. Algo que, si ya era un problema en el UCM, ahora se ve exacerbado al depender de películas incluso externas a dicho universo. Que se le dé al público lo que quería puede verse como algo bueno, de hecho no es bueno ni malo. Desde el punto de vista empresarial es buenísimo, desde luego. Pero sí que esto conlleva que la película sea condescendiente con el espectador y, peor aún, complaciente al 100%. Tanto que después de verla te queda una sensación de haberla visto ya, de haberla leído en un hilo de Twitter. Que puede ser un buen fanfic, sí, entretenido cuando menos, pero es eso, un fanfic. La sensación tras ver la película es bastante fría y no debería, teniendo toda la carga emocional y nostálgica que pretende tener. Pero es que es imposible que a estas alturas algo pueda llegar a sorprender. Hasta que aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sí, Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecen retomando sus papeles de Spider-Man. ¿Y qué? Quiero decir, ese era el propósito de toda esta película desde que se estrenó la anterior, como he dicho antes. Era lógico que aparecieran, sobre todo teniendo en cuenta la trama en la que aparecen sus villanos. Aunque cupiese alguna duda de si podrían no salir al final, seguiría siendo predecible teniendo en cuenta que la película ya cuenta con personajes de su universo. No es ninguna sorpresa, aunque Sony ha intentado hacerlo pasar por sorpresa, no anunciando la participación de ambos actores, ni siquiera después del estreno de la película. Lo cual es curioso porque Sony quiere que tú sepas que salen, si eso es lo que te convence para comprar la entrada. Y es irónico que vivimos en la era del spoiler, donde incluso al contar una sinopsis alguien espeta que no le destripes la película. La gente quiere ir virgen al cine para sorprenderse con lo que vayan a ver, como los personajes que morirían en Infinity War o los que resucitaban en Endgame. Pero al mismo tiempo la industria del cine es tan transparente a la hora de anunciar proyectos que es imposible no saber qué personajes van a salir en una película. Me explico. Antes Hollywood era una industria cerrada al público, era como Charlie y la fábrica de chocolate. Tú no ves cómo se hace el chocolate porque eso rompería la magia.
Pero ahora las noticias de actores y productoras que cierran acuerdos se dan con muchísima antelación. Es parte del marketing actual. De esa manera, anunciaron que Tom Holland haría un número determinado de películas dentro del UCM para anticipar a la gente que él iba a ser Spider-Man en los próximos años. Y claro, esto choca con la cultura anti-spoiler, porque un anuncio que se hace al gran público a través de redes sociales anticipa de forma oficial los productos venideros de una productora. Pero a la vez estrenan en 2018 Infinity War, en la que el personaje muere para luego ser resucitado en Endgame. Y la cosa es, si ya sé por fuentes oficiales que el actor va a seguir apareciendo en películas de Marvel, ¿por qué me tiene que importar su supuesta muerte o sorprender su resurrección? Con la aparición de los 3 Spider-Man ocurre algo similar. La participación de Alfred Molina, por ejemplo, sí se hizo pública en su momento y todas las noticias que llegaban de fuentes oficiales apuntaban sin decirlo claro que aparecerían los 3 Spider-Man. Por no mencionar las filtraciones. Aquella escena del rodaje que finalmente vimos en la película salió de dentro de Sony. No es información oficial, pero es una filtración un poco extraña. Para tapar este tipo de cosas y evitar filtraciones, los rodajes de ciertas escenas se llevan a cabo con menos personal técnico. Que se filtre en tan buena calidad un plano de Maguire y Garfield disfrazados de Spider-Man es sospechoso, por no decir que capaz que esa toma fuera grabada específicamente para ser filtrada. Pero ese ha sido el juego de Sony para el marketing de esta película, crear rumores para luego desmentirlos y hacer que la gente vuelva a hablar. Ahora, una vez estrenada, hacen campaña para que no se hagan spoilers, pero sinceramente, me extrañaría mucho que a alguien le pudiera sorprender Spider-Man No Way Home. A mí me sorprendió que la última escena postcréditos fuera directamente un teaser de la próxima película de Marvel, demostrando lo que vengo años diciendo, que cada película no es más que un tráiler largo para otra película y que así no pare la maquinaria de hacer dinero. Y esto no tendría nada de malo si no fuera porque el producto que ofrecen es siempre igual de vacuo y superfluo, tanto como lo puede ser Spider-Man No Way Home.